He estado checando qué ejercicios como que pueden ser más convenientes que hagan y por eso me tardé un poco con la tarea, pero bueno, ya seleccioné algunos. De pura casualidad, ¿alguien sabe cuándo se acaba el semestre oficialmente? Si no, ahorita checo. ¿26 de enero? Sí, ¿verdad? Pero el periodo intersemestral. mm, Hay exámenes, ya, hay exámenes en diciembre. Ok, entonces, ok, bueno, ya todos vamos bien, vamos cubriendo bien el contenido. Creo que ahí ya pueden ver lo que, bueno, mi libreta. De hecho, según recuerdo, hicimos un problema la última clase que fue del motor de un coche y calculamos la potencia y creo, sí, exacto, creo que no alcanzamos a hacer este otro. Entonces, sí, si estoy mal, pues me dicen, ¿no? Pero como que yo me acuerdo que nos quedamos aquí. Sí, según yo es aquí. Entonces dice el problema que vamos a hacer hoy. Una máquina carga un paquete de 4 kilogramos desde la posición inicial RI, o R inicial, igual a 0.50 I más 0.75 J más 0.20 K metros en T igual a 0 a la posición final R final o RF igual a 7.50 I más 12 J más 7.20 K en T igual a 12 segundos. La fuerza constante aplicada por la máquina que está levantando el paquete, es F vector igual a menos 2I más 4J menos 6K newtons. Y para este desplazamiento queremos encontrar el trabajo hecho por la máquina sobre el paquete y el inciso B es la potencia promedio de la fuerza de la máquina sobre el paquete. Entonces tenemos una posición inicial RI 0.50 más 0.75J más 0.20K
Entonces, eso se tiene que graficar, obviamente, en el espacio en 3D. Y aquí lo hacemos de una manera muy burda porque está difícil hacer dibujos en 3D en la libreta, pero pues aquí tenemos los ejes y RI sería más o menos este vector rojo que está aquí abajo. Y R final es 7.50i más 12j más 7.20k. Entonces, más o menos R final está acá arriba y lo puse en azul. Ese es el vector más grande. Y entonces, pues tenemos que el desplazamiento es precisamente la resta, o el delta R, la resta de RF menos RI. Y delta R, pues es este vector que va de la punta de RI a la punta de RF. Entonces, para el primer inciso, que es, nos están pidiendo calcular el trabajo hecho por la máquina sobre el paquete, pues tenemos que aplicar la definición. Entonces, tenemos que el trabajo, o sea, WM, porque es el trabajo hecho por la máquina, va a ser igual a F.delta R. ¿Y qué es delta R? Pues es RF menos RI en vectores. También la fuerza es un vector y por eso se hace el producto punto. Y si queremos entonces sustituir o encontrar aquí alguna expresión que podamos, bueno, que nos dé el resultado de lo que nos están pidiendo, pues tenemos que saber cuánto vale RF menos RI. Entonces vamos a hacer eso. RF menos RI es 7.50i más 12j más 7.20k menos 0.50i más 0.75j más 0.2k. Y esto pues como es una resta de vectores, y ustedes ya son expertos restando y sumando y haciendo operaciones con vectores, saben que esto se realiza, en particular la resta, pues componente a componente, o sea, lo que tiene I, pues se opera con I, con lo que tiene I, lo que tiene J, con lo que tiene J, etc. Entonces, RF menos RI les da 7I más 11.25J más 7K metros, y ese es su delta R. Entonces, el trabajo hecho por la máquina será menos 2I más 9J menos 6K newtons, esa es la fuerza, punto 7I más 11.25J más 7K. Y el producto punto, pues ustedes saben que les da un escalar, entonces tienen que multiplicar también término a término, o sea, las componentes, una componente con su componente correspondiente en el otro vector, etc. Y eso les da menos 2 por 7 más 4 por 11.25 más menos 6 por 7. Y eso van a ser joules porque es trabajo. Y el trabajo hecho por la máquina entonces será menos 11 joules. Este es el trabajo hecho por la fuerza que está realizando la máquina para levantar el paquete. Entonces aquí tenemos que el resultado nos salió negativo. ¿Y qué quiere decir que nos haya salido negativo? Pues esto quiere decir que se está extrayendo energía del paquete. Recuerde que el trabajo es una manera de transferir energía a un sistema, y en este caso, como es negativo, pues se está extrayendo energía. Ahora, para la potencia promedio de la fuerza de la máquina sobre el paquete, pues vamos a aplicar la definición tal cual. La potencia promedio va a ser el trabajo realizado por la máquina entre delta T. Y ya tenemos el trabajo realizado, que son menos 11 joules. Y el delta T son 12 segundos, porque partimos de un T igual a 0, donde está la posición inicial, a un T igual a 12 segundos, donde está la posición final. Entonces 12 menos 0, pues son 12. Y eso les da aproximadamente menos 0.92 watts. Y ahí ya tienen la potencia promedio. Entonces, con este problema y con el que vimos la clase anterior, donde había un auto que subía una pendiente y queríamos encontrar la potencia suministrada por el motor, ya entendimos un poquito los conceptos de
sobre todo el de potencia, que es el más nuevo que vimos, y por supuesto el de trabajo, que ya veníamos viendo desde el inicio de la semana pasada. Ahora vamos a ver la energía potencial, que pues ya vimos, de alguna manera ya vimos la forma que tiene la expresión para la energía potencial, pero aquí lo vemos un poquito más en detalle. Creo que también ya lo habíamos visto, pero bueno, lo repetimos. La energía potencial se debe a los cambios en la energía gravitacional entre un punto A y un punto B. Y de hecho es el negativo del trabajo realizado por la gravedad entre A y B. Entonces piensen que tienen aquí un punto A y un punto B, y ahí hay una trayectoria. Entonces a lo largo de esa trayectoria siempre está actuando el peso en cualquier punto. Pero la fuerza que siente una partícula que se está moviendo desde el punto A hasta el punto B, pues no va, o sea, va a depender, además del peso, va a depender de otro factor, que es la altura. Entonces, entre más alto, pues más grande es la fuerza. Y tenemos que delta U, o sea, el delta de energía potencial del punto A al punto B, como siempre, pues va a ser la diferencia de energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Y sabemos que ese es el negativo del trabajo realizado por la gravedad entre el punto A y el punto B. Entonces yo puedo igualar ese delta U de A a B a menos el trabajo, y le pongo las letras de graph porque es realizado por la gravedad desde A hasta B. ¿Y eso qué es? Pues ya sabemos que delta U va a ser menos mg por YB, que es la altura en B, menos YA, que es la altura en A. Y bueno, pues ahí pueden separar, meten el término mg y multiplican por YB y luego multiplican por YA y tienen esta expresión. Ahora nosotros aquí podemos sumar y restar una constante porque eso no altera la ecuación. Es ya les he dicho que si ustedes hacen alguna operación en una ecuación y lo hacen en ambos lados, entonces no están alterando el resultado ni están haciendo nada que esté incorrecto. Entonces yo tengo que delta U de A a B es mg YB menos mg YA más una constante menos una constante. Y yo puedo como separar, ¿no? O sea, agrupar o asignar una constante a mgyb y otra constante a mgya. Entonces tengo mgyb más una constante menos mgya más una constante. Bueno, esto está entre paréntesis, entonces este menos está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Y la energía potencial entonces absoluta va a estar definida hasta una constante. Y esto quiere decir que se mide la energía potencial gravitacional respecto a un valor de referencia. O sea, siempre vamos a tener un valor de referencia. Por lo tanto, delta U va a ser U, que va a depender de dónde estamos, por eso es U de R vector, menos U en R0, ¿no? Que ese es precisamente el punto donde estamos tomando como referencia. Y aquí les pongo es la constante o valor de referencia. Este valor de referencia o esta constante se escoge generalmente de tal forma que el valor de la energía potencial ahí es 0. Eso es como una convención que generalmente se hace en física, pero bueno, no necesariamente se tiene que hacer así siempre, sino que es más una convención que otra cosa. Y bueno, entonces esto quiere decir que la energía potencial pues es algo que en particular va a depender de dónde estamos ubicados, por eso es U de R. No es lo mismo que estemos ubicados a 1 centímetro del suelo, así estamos ubicados en un edificio de 100 pisos, entonces ahí la energía potencial es mucho mayor.
Y generalmente nosotros vamos a asumir que este valor de referencia o este V evaluado en R0 va a ser igual a 0. Entonces la energía potencial va a ser mgh más una constante. Y la energía potencial es 0 cuando h es 0. Por eso lo pongo aquí evaluando en h igual a 0. Y esto quiere decir que la constante es 0. Por lo tanto, la energía potencial evaluada en 0 pues vale 0. También podemos tener un caso donde, o sea, fíjense acá arriba como que la altura se medía a partir del punto de referencia que estaba abajo. Pero acá se puede medir, yo siempre les he dicho que los sistemas de referencia se pueden colocar a donde uno quiera. Y eso pues a veces facilita o complica un poquito la resolución de algún problema. Por eso a veces es importante analizar dónde nos conviene colocar los sistemas de referencia o los ejes coordenados. Aquí, por ejemplo, estamos ubicando la energía potencial igual a 0 sobre esta línea punteada que está arriba y estamos midiendo la altura hacia abajo. Entonces aquí pues vamos a tener que la energía potencial es menos mgh porque h es negativa, más la energía potencial en 0. Y aquí pues la energía potencial es 0 en h igual a 0, porque aquí estamos también colocando esa referencia de tal manera que ahí la energía potencial valga 0. Pero en este caso, si se fijan, la energía potencial va a llevar este signo de menos mgh. Ahí siempre tengan cuidado y eso pues va a depender de ustedes, va a depender de dónde coloquen su referencia. Si están resolviendo algún problema donde van a necesitar determinar la energía potencial para alguna cosa y, por ejemplo, están parados en un edificio, en la cima de un edificio y van a, no sé, aventar una pelota o algo así. Si ustedes deciden colocar ahí el cero de su sistema, pues entonces van a tener que considerar que las alturas son negativas. Entonces no se vayan a ir con la finta. O si ustedes lo colocan acá en el sistema de referencia, lo colocan como en el dibujo de arriba, es decir, en la base del edificio, pues entonces van a considerar que las alturas son positivas. Esos son detallitos que tienen que tener en cuenta para que no vaya a salir al revés el resultado. Y si no hay fuerzas que disipen la energía, y pues como su nombre le indica, a este tipo de fuerzas se le conoce como fuerzas disipativas. Algunos ejemplos de fuerzas disipativas son, por ejemplo, la fricción o la resistencia del aire, o sea, siempre son fuerzas que tienen que ver con algún tipo de resistencia. Pues la fricción es una resistencia al movimiento precisamente por el roce entre los dos materiales, ya sea el suelo con las llantas de un coche o las superficies de dos cajas o lo que sea. Y la resistencia es lo mismo, la resistencia del aire, pero esa es ocasionada precisamente por el aire. Entonces, si no hay fuerzas que disipen energía, tenemos que el trabajo de A a B, que ya sabemos que tiene que ver con el cambio en la energía cinética de A a B, pues es la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Y ese es el delta energía cinética de A a B. Y eso es menos el delta de la energía potencial de A a B. Entonces, por propiedades de transitividad, si el trabajo de A a B se puede ver como el delta de la energía cinética de A a B, y eso es menos el delta de energía potencial de A a B, eso quiere decir que el trabajo de A a B también es menos el delta de la energía potencial de A a B. Entonces, si eso es igual, pues nosotros podemos pasar el delta de la energía potencial a la izquierda y tenemos que el delta de la energía cinética de A a B más el delta de la energía potencial de A a B es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que el cambio de la energía cinética más la energía potencial
O sea, la energía mecánica, porque recuerden que a eso le habíamos llamado energía mecánica, va a ser igual a 0. Y bueno, nosotros vamos a llamar esta energía mecánica como E. Entonces el delta de energía mecánica entre A y B va a ser igual a 0. Esto se cumple en el caso donde están actuando fuerzas que disipen energía. E se va a conservar, o sea, la energía mecánica, debido a esta expresión, y esto quiere decir que es constante. Va a haber lo que ya habíamos comentado, va a haber cierta cantidad de energía cinética más cierta cantidad de energía potencial inicial, y luego va a ocurrir un cambio en el sistema y vamos a tener una situación final del sistema, una situación física distinta después de cierto tiempo, y durante ese tiempo resulta que la energía total, o sea, la energía mecánica E, se va a conservar. Entonces, no importa de qué manera se modifique la energía cinética y la energía potencial, al final se va a compensar. O sea, la cantidad total de energía se va a mantener constante. Y de ahí vamos a pasar para acá. Como aquí ya hablamos, aunque sea de manera informal, de fuerzas disipativas, vamos a ver un poco más acerca de los distintos tipos de fuerzas, en este caso, de fuerzas conservativas y de fuerzas no conservativas. Para una fuerza conservativa, el trabajo hecho por dicha fuerza es independiente del camino. Eso también ya lo habíamos visto empíricamente, o sea, en algún problema que resolvimos, encontramos que precisamente la respuesta nos decía que el trabajo que realizaba, no me acuerdo si era el de cuando había alguien que quería ir por un libro que se encontraba en un estante en la esquina del cuarto o algo así. Creo que en ese problema encontramos que no importaba la trayectoria, sino que simplemente importaba el punto final y el punto inicial. Entonces, ese es un ejemplo de una situación donde el trabajo hecho por la fuerza va a ser independiente del camino. Y siguiendo un poco ese ejemplo, pues tendríamos una posición A y una posición B. E imaginen que, por ejemplo, el libro estaba en A y la persona estaba leyendo sentada en la posición B. Entonces, si de alguna manera esa persona pudiera realizar trayectorias como las que se dibujan aquí, que es C1 y C2, pues no importa, o sea, no importa si desde A va hasta B siguiendo la trayectoria C1, que es toda llena de curvas, o de B va o de A va hasta B siguiendo esta trayectoria que es más como un semicírculo. O sea, en realidad, si sobre esa situación o en esa situación están actuando solamente fuerzas conservativas, no va a importar la trayectoria, y entonces el trabajo que está aquí, el trabajo realizado desde A a B, va a ser igual a la integral desde A a B sobre la curva C1 de la fuerza conservativa punto de delta R, y eso va a ser igual a la integral desde A a B sobre la curva C2 de la fuerza conservativa punto delta R. Ahora, ¿qué pasa si uno viene transitando, realizando algún desplazamiento, por ejemplo, cargando el libro, a lo largo de la trayectoria C1 y me regreso por la trayectoria C2? Entonces tendríamos el dibujo que está más abajo. Comenzamos en A y a través de la trayectoria C1 pues vamos haciendo este trayecto con curvas hasta que llegamos al punto B, y del punto B regresamos por este trayecto medio semicircular hasta el punto A. Aquí
El trabajo de toda la trayectoria o a lo largo de toda la trayectoria, iniciando en A y terminando en A, porque vamos de ida y vuelta, va a ser, y le ponemos pues el trabajo W desde A hasta A. Entonces vamos a poner W, A, C, porque es a lo largo de la trayectoria C. Va a ser igual a la integral, pero aquí yo le puse un circulito a la integral porque en este caso estamos haciendo una integral a lo largo de una curva cerrada. Y arriba, por ejemplo, estábamos haciendo, cuando estábamos separando por segmentos, en realidad estábamos haciendo una integral de línea, o sea, una integral a lo largo de una línea. Aquí estamos haciendo ya todo un circuito cerrado, entonces ponemos el circulito en la integral y simplemente ponemos sobre la curva C de la fuerza conservativa punto delta R. Pero, ¿quién es C? Pues C se puede ver como C1 más C2, pero como C2 va en sentido opuesto a, digamos, al trayecto inicial que es de A a B, pues entonces C2 es negativo. Entonces ponemos la integral desde C1, más bien la integral sobre C, y C es C1 menos C2, de la fuerza conservativa punto delta R, va a ser igual, y esto lo podemos partir como dos integrales, porque al final estamos haciendo una integral de línea a lo largo de C1 y una integral de línea a lo largo de C2. Entonces será la integral de línea a lo largo de C1 de f conservativa punto delta R más la integral a lo largo de menos C2 de la fuerza conservativa punto delta R. Pero esto, o sea, ponerle que estamos haciendo una integral de línea a lo largo de la trayectoria menos C2, lo podemos poner como menos la integral de f punto, bueno, de f conservativa punto delta R a lo largo de C2. Es decir, el signo afuera de la integral nos dice explícitamente que pues estamos haciendo la integral en sentido contrario al que estamos haciendo la integral del otro trayecto. Entonces podemos sustituir, en vez de poner el menos C2 en la integral, pues lo ponemos fuera de la integral. Y eso va a ser el trabajo desde A hasta A lo largo de C, va a ser igual a la integral de línea sobre C1 de la fuerza conservativa punto delta R menos la integral de línea sobre C2 de la fuerza conservativa punto delta R. Y eso, pues, como son dos integrales distintas e independientes, se puede ver como el trabajo desde A a B menos el trabajo desde A a B igual a 0. Y bueno, el trabajo de A a B, pues, es simplemente a lo largo de C1 en un caso y a lo largo de C2 en otro caso. ¿Qué nos dice este resultado? O sea, ¿qué nos dice el hecho de que nosotros calculamos el trabajo a lo largo de estas dos trayectorias distintas y obtenemos que podemos separar el trabajo como dos trabajos realizados de manera independiente, uno a lo largo de C1 y otra a lo largo de C2, y al final tenemos que el trabajo completo, el trabajo total, va a ser igual a 0? Pues esto nos dice que cuando tenemos una fuerza conservativa, el trabajo sobre una trayectoria cerrada va a ser 0. Y esto es muy importante, o sea, tiene que ser una trayectoria cerrada. No quiero que si en la tarea o en algún examen decimos, calcula el trabajo realizado en esta trayectoria, no sé qué, en presencia de una fuerza conservativa, y ustedes inmediatamente responden, el trabajo es 0 porque no sé qué. No, o sea, porque si la curva no es cerrada, entonces el trabajo no va a ser 0. Entonces sí tienen que checar bien estas cosas. Y bueno, en este caso, donde sí tenemos la trayectoria cerrada, pues tenemos que la integral sobre C, la integral eh,
sobre la curva cerrada C de F conservativa punto delta R es 0. Ahora, como el trabajo de una fuerza conservativa solo va a depender de los puntos inicial y final, existe una función de energía potencial asociada a dicha fuerza. Entonces, el trabajo desde A hasta B de F punto delta R es menos delta U de A hasta B. Y esta es la energía potencial de las fuerzas conservativas. ¿Y quién es delta U? Pues ya sabemos que es la diferencia de energía potencial. Entonces es menos, y entre paréntesis, V menos UA. O cuando meten el signo menos, pues les queda UA menos V. Y entonces el delta U de A hasta B va a ser la integral desde A a B del diferencial de U. Y cuando ustedes integran, pues simplemente tienen U evaluado en los límites de integración, que es V menos UA. Como esto, pues vimos que es igual al trabajo o a la integral de la fuerza conservativa punto delta R, entonces tenemos que la integral desde A a B de la fuerza conservativa punto delta R es la integral de A a B del diferencial de U. Y esto nos quiere decir que la fuerza conservativa punto delta R es menos el diferencial de U. ¿Y quién es el diferencial de U? Pues es la parcial de U respecto a X por el diferencial de X más la parcial de U respecto a Y por el diferencial de Y más la parcial de U respecto a Z por el diferencial de Z, y esto porque estamos en el espacio. Entonces va a haber tres componentes de derivadas para la energía potencial. Y a esto pues se le conoce como la diferencial exacta en matemáticas, que seguro ya vieron. Y nosotros podemos recordar aquí que en esta definición de la energía, perdón, de la diferencial exacta, podemos recordar aquí que nosotros cuando tenemos diferentes direcciones o diferentes grados de libertad respecto a los cuales podemos derivar, pues tenemos que, por ejemplo, en la dirección X, la parcial de f respecto a X va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de X más h, Y, menos f en XY sobre h. Y para otra dirección sería la parcial de f respecto a Y, igual al límite cuando h tiende a 0 de f de X, Y más h, menos f de X, Y sobre h. Y esto es nada más para recordarles un poco lo que quizás ya vieron en clases de cálculo. Entonces, si esto, o sea, si f punto delta R es menos el diferencial de U y el diferencial de U es todas estas tres derivadas, pues entonces esto quiere decir que, o sea, esto, lo que está a la izquierda, si se fijan, es un producto punto, ¿no? Entonces va a tener, es un producto de dos vectores, donde lo que se multiplica son cada una de las componentes, o sea, lo que va en la dirección Y se multiplica con lo que va en la dirección Y. Lo que va en la dirección J con lo que va en la dirección J, y así con lo demás. Entonces, eso pues les da las tres componentes de la fuerza conservativa, les da la componente X, la componente Y y la componente Z. Y si eso es igual a cada una de las derivadas parciales de U en cada una de las direcciones, pues entonces la componente X de la fuerza conservativa va a ser menos la parcial de U respecto a X, la componente Y de la fuerza conservativa va a ser menos la parcial de U respecto a Y la componente Z de la fuerza conservativa va a ser menos la parcial de U respecto a Z. Esto es lo que uno puede concluir de esta expresión de acá arriba. Y si la componente X de la fuerza conservativa es menos la parcial de U respecto a X,
y así para las demás respecto a las otras direcciones. Entonces esto quiere decir que el vector de la fuerza conservativa va a ser igual al menos la parcial de u respecto a x en la dirección y, menos la parcial de u respecto a y en la dirección j, menos la parcial de u respecto a z en la dirección k, porque están sustituyendo pues cada una de las componentes de la fuerza conservativa a lo largo de i, j y k. Y esto como un todo, pues es menos el gradiente de u, menos porque hay un signo menos antes de cada una de estas derivadas parciales, y el gradiente de u porque esa es la definición del gradiente, es la suma de las derivadas parciales en cada dirección. Entonces el gradiente pues va a ser el operador que nos deriva respecto a x en la dirección y, nos deriva respecto a y en la dirección j, y nos deriva respecto a z en la dirección k. Entonces, como conclusión, la fuerza conservativa se puede ver como menos el gradiente de la energía potencial. Y en una dirección, o en una dimensión, por ejemplo, si estamos a lo largo del eje X, simplemente tenemos una componente de la fuerza conservativa. Y si estamos precisamente sobre X, entonces tenemos que la fuerza conservativa actúa sobre la dirección Y. Y eso nos dice que esta fuerza va a ser igual a menos el gradiente de U en la dirección X. Y eso va a lo largo de Y. Entonces, la fuerza conservativa será la parcial, bueno, ya no es parcial, porque en este caso estaríamos solamente teniendo variaciones en una dirección, y en este caso sería que la fuerza conservativa es la derivada de U respecto a X. Entonces, el trabajo de la fuerza conservativa desde un punto inicial R0 hasta un punto final R, que puede ser, por ejemplo, aquí a lo largo de la trayectoria que se dibuja, será la integral desde R0 hasta R de la fuerza conservativa punto delta R, pero nosotros ya sabemos cuánto vale la fuerza conservativa punto delta R. Sabemos que es menos la derivada de U. Entonces, pues podemos sustituir. Y eso sigue siendo la integral desde R0 hasta R. Cuando ustedes integran el diferencial de U o la derivada de U, pues van a obtener la función U evaluada en los límites de integración, que son R y R0. Entonces, el trabajo, que es la integral desde R0 a R de la fuerza conservativa punto delta R, va a ser igual a menos U en R menos U en R0. Ustedes de aquí pueden despejar el UR. De hecho, pueden pasar más bien UR del lado izquierdo y la integral del lado derecho. Y con eso van a tener que UR va a ser igual a menos la integral desde R0 hasta R de la fuerza conservativa punto delta R más U en R0. ¿Pero qué es U en R0? Pues al final es una constante, es cuánto vale la energía potencial en cierto punto, y eso nunca va a cambiar. Precisamente es un valor constante. Y tiene que ver con el punto donde ustedes tomen como referencia. Entonces eso quiere decir que U es la integral de R0 a R de la fuerza conservativa punto delta R más esa constante, que es precisamente lo que habíamos discutido antes, ¿no? Que existe un punto de referencia que generalmente se puede tomar donde la energía potencial es cero, pero es a partir de ese punto del cual uno va a medir la energía potencial. De manera general, o sea, para identificar fuerzas conservativas, una manera de, más bien, una propiedad de las fuerzas conservativas es que el rotacional de esas fuerzas es siempre cero. Entonces, si una fuerza es conservativa, su rotacional es cero. O si al contrario yo les digo en un problema, el rotacional de tal fuerza es cero, entonces inmediatamente ustedes pueden decir, tengo una fuerza conservativa.
Eso es en ambas direcciones. Entonces, sin miedo a equivocarse, ustedes pueden ver el rotacional de una fuerza igual a 0 y de ahí pueden inferir que la fuerza es conservativa o viceversa. Y el rotacional se define como este determinante, donde en el primer renglón ponen, esto ya lo habíamos visto, donde en el primer renglón ponen I, J y K. En el segundo renglón ponen la parcial respecto a X, la parcial respecto a Y y la parcial respecto a Z. Y en el tercer renglón ponen la componente X de la fuerza, la componente Y y la componente Z. Y eso pues es un determinante de una matriz de 3×3 y eso va a ser igual a la parcial de F de Z respecto a Y menos la parcial de F de Y respecto a Z, eso en la dirección Y. Y le suman la parcial de Fx respecto a Z menos la parcial de Fz respecto a X en la dirección J. Y luego le suman la parcial de Fy respecto a X menos la parcial de Fx respecto a Y en la dirección K. Y ese es el rotacional. Entonces, esa propiedad tienen las fuerzas conservativas. Y también tienen la propiedad de que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Ahora vamos a ver fuerzas no conservativas. Pero, ¿alguien tiene una duda? Sí, profe, ¿podría decirme de dónde salió la matriz? Bueno, esa es una definición del rotacional. O sea, de aquí no lo vamos a deducir, pero en cualquier, de hecho creo que lo vimos al inicio en cálculo vectorial, pero en todo caso en cualquier libro de cálculo vectorial viene la definición del rotacional, entonces ahí lo puedes consultar. Pero aquí simplemente lo puedes usar así, tal cual, ¿no? Y no es complicado, simplemente colocas en el primer renglón I, J y K, en el segundo las derivadas y en el tercero las componentes de la fuerza. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahorita nos tomamos 5 minutitos y regresamos.
Ya regresamos. Vamos a continuar con fuerzas no conservativas. Entonces, obviamente, si para una fuerza conservativa, pues el trabajo realizado es independiente de la trayectoria, y en particular, si la trayectoria es cerrada, entonces es cero. Pues obviamente en este caso, como es el caso opuesto, vamos a tener que el trabajo para una fuerza no conservativa va a depender de, pues, del trayecto o del camino entre los puntos A y B. Y siguiendo el ejemplo que estaba acá arriba, donde íbamos desde un punto A hasta un punto B a lo largo de dos trayectorias, si tomamos ese ejemplo, pues tenemos que el trabajo de A a B a lo largo de C1 va a ser diferente del trabajo de A a B a lo largo de C2. Y esto quiere decir que la integral a lo largo de la curva cerrada dada por C1 más menos C2 de la fuerza no conservativa punto delta R va a ser distinta de cero. Entonces es precisamente el caso opuesto a lo que veíamos acá arriba. Otra propiedad de las fuerzas conservativas que teníamos antes era que la fuerza conservativa se podía ver como el gradiente de un potencial. Y cuando es una dirección, pues es simplemente la derivada de U. Pero en general, vamos a tener que para una fuerza conservativa podemos hacer la igualdad de que esta fuerza es menos el gradiente de un potencial. Para una fuerza no conservativa, entonces, vamos a tener también lo opuesto, que no se puede expresar como el gradiente de un potencial. Y por lo tanto, para una fuerza no conservativa, no existe un potencial. Y esto quiere decir que el rotacional de F es distinto de cero, que también es lo opuesto a lo que vimos acá arriba para una fuerza conservativa. Para este caso, el rotacional es igual a cero. Para la no conservativa, el rotacional de F es distinto de cero. ¿Alguien sabe o alguien me... Bueno, ¿alguien sabe qué significa? También ya se los había explicado, pero ¿qué significa o qué interpretación física tiene el rotacional en un campo vectorial? ¿Qué les mide el rotacional? Creo que si es si tenemos dos vectores en un plano, si hacemos el rotacional de esos vectores, nos va a dar un vector perpendicular a ese plano. Eso más bien es el producto cruz, ¿no? Que te da sí, que te da un vector perpendicular al plano de esos dos vectores y cuya magnitud es igual al área del paralelogramo que hacen esos dos vectores, ¿no? El rotacional, más bien, piensen por ejemplo, en un fluido. Tienen, podrían asignar a cada elemento del fluido un vector velocidad que precisamente tiene la dirección a lo largo de la cual se está moviendo cada elemento del fluido. Piensen en la corriente del agua en un río o algo así. Pero en cada elemento del fluido va a haber ligeros gradientes de velocidad, o sea, no todos los elementos del fluido van
exactamente en la misma dirección, unos van un poco más hacia acá, otros más hacia acá, etc. Y en esa analogía, entonces el rotacional lo que les mediría sería como si hay zonas del fluido donde los vectores de la velocidad parecen rotar a lo largo de un punto. Entonces, eso es lo que les mide el rotacional, como la rotación a lo largo de un punto. Y dependiendo del sentido de la rotación, de las flechas de la velocidad, en este caso, va a ser un rotacional positivo o negativo. Pero bueno, en este caso, pues estamos hablando de el vector asociado a una fuerza. Entonces, queremos ver si precisamente ese vector está rotando alrededor de un punto o no. Y para una fuerza conservativa, el rotacional de la fuerza va a ser 0. Entonces, no va a haber zonas donde, digamos, está actuando esa fuerza y los vectores de esa fuerza tiendan a rotar alrededor de un punto. Mientras que en las fuerzas conservativas sí puede ocurrir. Perdón, en las fuerzas no conservativas sí puede ocurrir, y por eso el rotacional va a ser distinto de 0. En algunas fuerzas que se pueden considerar como conservativas, pues son precisamente la gravedad o la fuerza restauradora de un resorte. Imaginen, por ejemplo, aquí que tienen hay un resorte anclado a una pared y, bueno, está anclado a la pared por un extremo y por el otro extremo tiene amarrado una masa M. Entonces hay una posición, que es la posición de equilibrio, donde si ustedes dejan ahí fija la masa, pues no se va a mover. Por eso decimos que está en equilibrio. Pero si uno imprime una fuerza, es decir, si uno estira un poco el resorte a lo largo de una distancia delta X, entonces el resorte se va a mover y precisamente va a tratar de regresar al estado de equilibrio mientras oscila. Va a empezar a oscilar y eventualmente va a alcanzar ese estado de equilibrio nuevamente. Entonces, si ustedes mueven a la derecha o a la izquierda a esa masa, la fuerza restauradora va a ser la que va a hacer que tienda al estado de equilibrio nuevamente su masa, que está anclada al resorte. Y si se fijan, de hecho la fuerza restauradora siempre va a actuar en sentido opuesto a la fuerza que yo aplico. Si yo la intento aplicar la fuerza de tal manera que muevo la masa a la derecha, entonces la fuerza restauradora va a intentar actuar hacia la izquierda. Por otro lado, si mi fuerza está hacia la izquierda, si yo comprimo el resorte, entonces la fuerza restauradora va a intentar mover a la masa hacia la derecha. Entonces esa fuerza va en sentido opuesto a la que yo estoy imprimiendo en este ejemplo. Y en general tenemos que, bueno, esto también se comprueba y se encuentra de manera empírica, pero la fuerza, mientras no se exceda el límite elástico de un resorte, porque también existe el límite, o sea, yo puedo tener un resorte, pero si yo lo estiro así muchísimo, entonces el resorte incluso puede perder sus propiedades, porque a lo mejor ya si imaginen que está hecho de un alambre de, no sé, de acero o algo así, puede llegar a un punto donde se aplico demasiada fuerza, entonces ese resorte ya se convierta más bien en un alambre, porque ya perdió sus propiedades de resorte. Por eso aquí dice, cuando no se excede el límite elástico del resorte, entonces se satisface la ley de Hooke. Y la ley de Hooke nos relaciona la fuerza del resorte, o nos dice más bien cómo se comporta la fuerza en términos del desplazamiento. Y nos dice que la fuerza va a ser menos K X o menos K delta X, donde delta X pues es cuánto yo saco del equilibrio a ese resorte. Y en esta ecuación, K es la constante de elasticidad o la constante elástica del resorte, cuyas unidades son Newton sobre metro. Y precisamente esta K mide la rigidez del resorte. Nos mide qué
¿Qué tanto somos capaces de estirar el resorte sin que éste pierda sus propiedades como tal? Si K es muy pequeño, pues entonces el resorte muy fácilmente lo vamos a poder estirar y va a perder sus propiedades. Pero entonces la ley de Hooke, que nos dice precisamente que la fuerza aplicada es, o la fuerza del resorte, la fuerza restauradora del resorte igual a menos Kx, es una fuerza conservativa. Entonces esto ustedes ya lo pueden tomar siempre como un hecho cuando resuelvan problemas que tienen que involucran a un resorte. Aquí, por ejemplo, vamos a resolver donde nos dice que la constante K es 30 newtons sobre metro y nosotros comprimimos el resorte 2 centímetros, entonces delta X es menos 2 centímetros. ¿Por qué menos 2? Porque lo estamos comprimiendo. Si tomamos como referencia el dibujo de arriba, entonces delta X positivo sería que lo estiramos hacia la dirección positiva de las X. Pero en este problema está diciendo que lo comprimimos 2 centímetros y por eso delta X es menos 2 centímetros. O 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ustedes me van a decir cuánto vale la fuerza restauradora del resorte con estos datos que da el problema. Maestro, en la parte del inicio dice, en ejemplo dice K igual a 30 newtons sobre metro, ¿verdad? Sobre metro, sí. Sí, es K, ok, gracias. ¿Ya lo tienen? Creo que ya, pero no sé si esté bien. A ver, ¿cuánto te da? Puse el 30 con signo negativo y pues da 60. Pero creo que K está mal. Ahí tienes que checar las unidades, ¿no? Y dejar todo en las mismas unidades. Entonces, si K está en newton sobre metro, pues tienes que transformar eso a newton sobre centímetro o
calcular el desplazamiento de centímetros a metros. Ok, De tal manera que multipliques en las mismas unidades. ok, gracias. Ujú. A mí me dio 0.6. Sí, da 0.6. Y, ok, entonces, pues sí, es aplicar la fórmula tal cual, ¿no? Menos k delta x. Y en mi caso, pues yo lo dejé en metros, entonces es menos 30 por menos 2 por 10 a la menos 2, porque esos son los 2 centímetros en metros. ¿Y qué pasa si yo estiro este resorte? En este caso, si yo lo estiro, significa que, siguiendo este dibujo, lo vamos a desplazar un poco a la derecha. Y en ese caso, pues el delta X va a ser positivo. Entonces la fuerza será menos K por delta X y será menos 30 por 2 por 10 a la menos 2. Y eso les da menos 0.6 newtons. Entonces en un caso, cuando lo comprimimos, nos da 0.6 newtons y cuando lo estiramos nos da menos 0.6 newtons. Que pues tiene sentido, ¿no? Lo único que está pasando es que estamos cambiando la dirección. La dirección inicial de perturbación del resorte la estamos cambiando, pero pues el resultado no va a cambiar más que por un signo. Ahora, si nosotros tenemos esta situación donde está el resorte cuya posición de equilibrio está en x0, entonces aquí yo pongo x0 y pongo una línea vertical punteada azul, donde sería la posición de equilibrio, y tenemos un delta x que sería precisamente cuánto perturbamos la posición de equilibrio. Entonces en este caso lo vamos a estirar y x final va a ser igual a x0 más un delta x. Entonces delta x va a ser x final menos x inicial. Y eso pues es x menos x0. Si yo estiro el resorte, o sea, si lo perturbo moviendo la masa hacia la derecha, el trabajo realizado por la fuerza del resorte va a ser negativo. Y cuando suelto el resorte, el trabajo realizado por la fuerza del resorte va a ser positivo. Recuerden que la fuerza del resorte es paralela al desplazamiento. Entonces, esto nos dice, como ya habíamos visto en clases anteriores, que el trabajo total va a ser 0. El trabajo realizado en llevar el resorte o la masa del resorte desde la posición x0 a x final y luego de x final a x0 va a ser 0. Esto nos dice entonces que la fuerza de Hooke es conservativa. ¿Y qué pasa con la energía potencial? Porque habíamos visto acá arriba que cuando tenemos una fuerza conservativa podemos expresarla como el gradiente de un potencial. Entonces, si la fuerza del resorte, que es está dada por la ley de Hooke, es conservativa, entonces debe existir un potencial de tal manera que la fuerza del resorte sea menos el gradiente de cierto potencial. En este caso sería el potencial del resorte, no se confundan con la energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial del resorte va a ser U igual a menos la integral desde x0 hasta la x final, que es x0 más delta x final. ¿De quién? De la fuerza, punto delta R, más una constante. Ya sabemos que la constante pues es precisamente el nivel de referencia. Y nosotros sabemos cuánto vale F. F vale menos K delta X en la dirección Y, porque en este caso
el resorte que está aquí se está desplazando a lo largo del eje X, punto delta R. ¿Y cuánto es delta R? Pues es delta X también en la dirección Y, porque no hay movimiento ni en Y ni en Z. Entonces, eso es la integral desde X0 hasta X0 más delta XF de K delta X más la constante. Pero delta X, ¿quién es? Es X menos X0. Si se fijan aquí, este delta X pues es X menos X0. Entonces, ustedes pueden sustituir en esa integral. Y tienen que la integral desde X0 hasta X0 más delta X final de X menos X0 por el diferencial de X va a ser igual a la energía potencial del resorte. Y eso pues, bueno, aquí tienen que U es X menos X0 y cuando X vale X0, pues U es 0. Y también tienen que X es X0 más delta X final. Y entonces en este caso U es delta X final. Por lo tanto, du es igual a dx. Y pueden sustituir en esta integral. Y tienen que la energía potencial del resorte va a ser K por la integral de 0 a delta X final du. Aquí simplemente hicieron un cambio de variable más una constante. Y ustedes pueden integrar, esto es una integral muy sencilla, les da u cuadrada sobre 2. Entonces tienen k sobre 2 por u cuadrada evaluada desde 0 a delta x final más una constante. Y esto es un medio de k por delta x final al cuadrado, porque están evaluando u cuadrada, menos 0 al cuadrado, porque están evaluando ahí en el punto 0, más la constante. Y eso les da que la energía potencial del resorte es un medio de k delta x cuadrada más una constante. Esta es la energía potencial del resorte. Otra vez, no se vayan a confundir con energía potencial gravitacional. Algo que es en lo que se diferencia la energía potencial del resorte respecto a, por ejemplo, la fuerza del resorte, es que en este caso, para la fuerza, el signo es sensible a si comprimimos o estiramos el resorte. Es decir, a si delta X es positivo o negativo. Esta fórmula para la energía potencial del resorte nos está diciendo que no importa si nosotros estiramos o comprimimos el resorte. La energía potencial de lo único que va a depender es de cuánto estiramos o comprimimos, pero no de la acción de estirar o comprimir, porque este factor de delta X está elevado al cuadrado. Entonces, si ahí si fuera negativo, pues al elevar al cuadrado se pierde el signo. Entonces es como una cantidad que es independiente de hacia dónde se mueve, si se estira o se comprime, pero sí depende de cuánto se estira o cuánto se comprime. Y como siempre, uno puede tomar x0 igual a 0, o sea, el punto de referencia igual a 0, y esto sería un resorte que no tiene una longitud inicial. Entonces, la energía potencial, pues en este caso simplemente va a ser un medio de kx cuadrada, porque teníamos un medio de k en x final al cuadrado más una constante. Pero si nosotros queremos fijar la constante c, pues tenemos que evaluar en x igual a 0 y hacer que eso valga 0. Entonces, si evaluamos en x igual a 0, tenemos un medio de k por 0 al cuadrado más la constante. Y si queremos que eso valga 0, pues entonces la constante tiene que ser 0. Por lo tanto, la energía potencial será un medio de kx cuadrada. Y nuevamente, x es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Entonces, para el resorte, como resumen, la fuerza que ejerce el resorte
va a ser proporcional a el desplazamiento. Y a esto se le conoce como ley de Joule, y está dada por menos K delta X. Mientras que la energía potencial es un medio de Kx cuadrada. Ahora, también habíamos hablado un poco acerca de la conservación de la energía. Y habíamos visto que el trabajo hecho por una fuerza conservativa era igual a menos el gradiente de U, donde U era la energía potencial. Entonces, esa es una equivalencia cuando tenemos fuerzas conservativas. Por otro lado, tenemos nosotros que para el resorte, U es un medio de K por delta X al cuadrado. Y delta X final es X final menos X inicial. ¿Qué pasa si este delta X final es negativo? Pues significa que el resorte se comprime. Se comprime y, o sea, se comprime significa que lo estamos moviendo hacia la izquierda. Y si es positivo, o si es mayor que 0, significa que se estira, o sea que lo estamos moviendo hacia la derecha. Si en lugar del delta X, aquí en el potencial del resorte, nosotros sustituimos X final menos X inicial al cuadrado, pues vamos a tener que la ecuación de la energía potencial, pues es una parábola como la que dibujo aquí, la parábola roja. Precisamente dependiendo de dónde esté el origen, ¿no? O sea, esta parábola puede estar, por ejemplo, tocando aquí el 0, o puede estar sobre el nivel 0 en el eje Y, dependiendo de dónde están precisamente tomando su nivel de referencia. Pero la forma de la curva no cambia, o sea, la energía potencial del resorte siempre va a ser una parábola. También sabemos que para fuerzas conservativas, la fuerza se puede expresar como menos el gradiente de un potencial. ¿Y cuál es el gradiente de un potencial? Pues es menos la parcial de U respecto a X en la dirección Y, más la parcial de U respecto a Y en la dirección J, más la parcial de U respecto a Z en la dirección K. Y cuando estamos, obviamente, trabajando solo en una dirección, pues las parciales se convierten en una derivada total. Entonces, la fuerza sería menos la derivada de U respecto a X en la dirección Y. ¿Y cuál es la derivada de U? Si nosotros ya tenemos aquí el potencial, pues si ustedes derivan aquí el potencial, se les va un 2 del denominador con el 2 que bajaron del exponente, y les queda menos kx en la dirección Y. Si se fijan, esto coincide pues, con la expresión que tenemos para la ley de Joule, ¿no? Que va como menos k por el desplazamiento, que es x. Y ahora nosotros podemos suponer que U es mg por y, o sea, la energía potencial gravitacional. Entonces, aquí la fuerza va a ser menos el gradiente, en este caso sería la derivada, porque solo estamos a lo largo de la dirección J. Entonces sería la derivada de U respecto a Y en la dirección J. Y eso es menos mg en la dirección J. ¿Y esto qué es? Pues es el peso. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo tenemos una fuerza, que en este caso es el peso, que tiene asociado, o que se puede ver más bien como el gradiente o menos el gradiente de una fuerza, no, de un potencial.
¿Y cuál es el potencial? Pues precisamente la energía potencial gravitacional. Entonces vean aquí cómo la fuerza de gravedad, que es el peso, básicamente, mg, se puede ver como el gradiente de una fuerza, que es la energía potencial gravitacional. Y acá, en el resorte, pues tenemos que la fuerza, que es la ley de Hooke, se puede ver como el gradiente de la energía potencial, pero del resorte. Y eso es porque tanto la fuerza del resorte como la fuerza de gravedad son fuerzas conservativas. Si nosotros consideramos un sistema, en este caso podría ser una partícula sobre la cual están actuando fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces ahí están como un montón de fuerzas mezcladas. Vamos a tener, por ejemplo, la partícula sometida a una fuerza F1, F2, F3 y, por ejemplo, su propio peso, pues también es otra fuerza. Y la estamos trasladando desde un punto A hasta un punto B. Entonces, las fuerzas externas, todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula, se pueden separar como fuerzas no conservativas y como fuerzas conservativas. Y entonces todas las fuerzas externas van a ser las fuerzas no conservativas más las fuerzas conservativas. Quién sabe cuántas estén actuando, pero va a haber un montón de fuerzas actuando sobre esa partícula. Y por el teorema del trabajo y la energía, tendremos que el trabajo desde A hasta B va a ser el cambio en la energía cinética desde A hasta B. Esto es la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Pero las fuerzas externas se pueden separar a su vez. Más bien, las fuerzas no conservativas se pueden separar a su vez en aquellas fuerzas que tienen que ver con fricción. O sea, por ejemplo, la fricción entre, ya les había comentado, ¿no? Cuando hay contacto entre dos superficies, o cosas como, por ejemplo, cuando el aire aporta una componente de fricción. Entonces, las fuerzas externas se pueden separar como fuerzas no conservativas, que no son aquellas relacionadas con la fricción, más las fuerzas no conservativas relacionadas con la fricción, que vamos a llamar como FK, más las fuerzas conservativas. Esas son todas las fuerzas externas actuando sobre la partícula. Entonces el trabajo desde A hasta B va a ser la integral desde A hasta B de las fuerzas externas actuando sobre la partícula, que son precisamente las que tienen que ver con la fricción, las que no tienen que ver con la fricción y las conservativas. Y eso va a ser igual al cambio de la energía cinética desde el punto A hasta el punto B. Pero aquí nosotros sabemos que las fuerzas conservativas se pueden ver como menos el gradiente de un potencial. Entonces, aquí como tenemos un montón de fuerzas que son conservativas, pues entonces vamos a tener la suma de las energías. S va a ser la energía cinética de, pues total, ¿no? Y las fuerzas conservativas, pues vamos a expresarlas como el gradiente de un potencial, y como cada una de esas fuerzas tiene un potencial asociado, pues entonces vamos a sumar todos los potenciales de cada una de estas fuerzas conservativas. Y vamos a tener la integral desde A a B de las fuerzas no conservativas más las fuerzas conservativas, punto delta R, igual a el cambio de la energía cinética desde el punto A hasta el punto B, y esto otra vez por el teorema del trabajo y la energía. Y ya habíamos visto que las fuerzas no conservativas se pueden separar por aquellas que no tienen que ver con la fricción, que son estas F no conservativas diferentes de la fricción, más aquellas fuerzas que sí tienen que ver con la fricción, que son estas FK, más las fuerzas conservativas, pero aquí ya no ponemos las fuerzas conservativas, simplemente ponemos el gradiente de U, y recuerden que U es la suma de todas las energías potenciales asociadas a cada una de las fuerzas conservativas. Y cada uno de esos, pues hacemos producto punto con el diferencial de desplazamiento, o el delta R.
Y eso otra vez es igual a el delta de la energía cinética desde A hasta B. Y aquí separamos. Por un lado tenemos la integral desde A hasta B de las fuerzas no conservativas distintas a la fricción más las fuerzas conservativas dadas por la fricción, punto delta R, menos la integral desde A a B del gradiente de U, punto delta R. Entonces aquí lo que hicimos fue separar básicamente la integral en dos. Y eso otra vez es igual a el cambio de la energía cinética desde A hasta B. Y aquí lo único que podemos hacer es identificar esta parte de la integral, o sea, el término que va, la integral de A a B del gradiente de U punto delta R, eso va a ser igual a el potencial U evaluado en B menos al potencial U evaluado en A. Y esto, como es una diferencia de potenciales en dos puntos distintos, pues es un delta U desde A hasta B. Y vamos a sustituir esta expresión en la ecuación completa. Entonces aquí seguimos teniendo la integral desde A hasta B de las fuerzas no conservativas distintas a la fricción, más las fuerzas dadas por la fricción, punto delta R, menos, aquí ya sustituimos el gradiente de U punto delta R por el delta U desde A hasta B, igual a delta de la energía cinética desde A hasta B. Podemos pasar del otro lado a este término que tiene que ver con el delta U y dejar del lado izquierdo solamente el término de la integral. Entonces tenemos la integral de A a B de las fuerzas no conservativas distintas a la fricción más las fuerzas no conservativas dadas por los componentes de fricción, punto delta R, igual a el cambio de la energía cinética desde A hasta B, más el cambio de la energía potencial desde A hasta B. Entonces, como aquí hay un cambio en energía cinética y aquí hay un cambio en energía potencial, pues entonces tenemos un cambio en energía cinética más energía potencial. Cuando nos trasladamos, o la partícula se traslada desde el punto A hasta el punto B. Recuerden que la energía cinética más la energía potencial es la energía mecánica. Entonces aquí podemos asociar este término dentro del paréntesis como la energía mecánica. Y esto quiere decir que el trabajo realizado por las fuerzas externas que no tienen que ver con la fuerza de fricción, más la integral de las fuerzas que tienen que ver con la fricción punto delta R desde A hasta B, va a ser el cambio en la energía mecánica desde A hasta B. Y esta parte, o sea, el trabajo realizado por las fuerzas externas, pues es precisamente la integral desde A a B de las fuerzas no conservativas, que no son las relacionadas con la fricción. Entonces acá hay como tres términos, ¿no? Hay dos términos a la izquierda y uno a la derecha. Y en este análisis que estamos haciendo aquí, donde separamos en diferentes términos, por un lado, la contribución de las fuerzas que no tienen que ver con la fricción, más los términos asociados a las fuerzas que sí tienen que ver con la fricción, igual a el cambio en la energía mecánica, pues esto nos permite separar particularmente las fuerzas en dos e igualar al cambio en la energía mecánica. Y esto nos dice que toda la energía mecánica del sistema está cambiando de acuerdo a las fuerzas no conservativas. Todos estos cambios en energía mecánica total, o sea, en energía cinética más energía potencial, tienen que ver con el trabajo realizado por las fuerzas que tienen que ver con la fricción, más las fuerzas que no tienen que ver con la fricción. Y nuestro sistema aquí entonces va a ser la partícula más aquellos agentes que estén causando las fuerzas conservativas. Y esta ecuación
lo que nos quiere decir es que si nosotros queremos cambiar la energía mecánica del sistema, ¿de cuál sistema? Pues de la partícula más aquellos agentes que causan las fuerzas conservativas, lo que se tiene que hacer es considerar la acción de fuerzas externas al sistema. Solamente mediante fuerzas externas al sistema se puede cambiar la energía mecánica del sistema. De hecho, si el trabajo realizado por las fuerzas externas es igual a el cambio en la energía cinética, entonces esto quiere decir que el cambio en la energía, no es en la energía cinética, es en la energía mecánica. Esto quiere decir que la energía mecánica menos el trabajo realizado por las fuerzas externas es 0. Y esto quiere decir que el cambio en la energía cinética más la energía potencial menos el trabajo realizado por las fuerzas externas es 0. Entonces, el cambio en la energía total va a ser 0. Y este es el principio de conservación de la energía. Entonces, la única forma que uno tiene para cambiar la energía total de un sistema es a través de la acción de fuerzas externas. Solamente cuando hay fuerzas externas, uno puede cambiar la energía mecánica del sistema. Eso también es importante cuando resuelven problemas. Recuerden que a veces se aplica la conservación de la energía y por lo tanto se pueden considerar fuerzas externas que estén cambiando la energía total, o sea, la energía mecánica. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas externas va a ser igual al cambio en la energía mecánica total. Y si el trabajo realizado por fuerzas externas es 0, pues entonces el cambio en la energía mecánica total va a ser 0. Por lo tanto, no va a haber cambio en la energía mecánica total y por lo tanto la energía total va a ser constante. Entonces, chequen bien, cuando el trabajo realizado por fuerzas externas sea 0, eso significa que la energía total va a permanecer constante. Y en particular, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0 y no hay fricción, es decir, no se pierde energía de otra manera, entonces la energía mecánica va a ser constante. Esto quiere decir que la energía cinética más la energía potencial en el punto A va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial en el punto B. Y vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo antes de que se acabe esta clase de cómo es que se aplica este principio de conservación. Entonces aquí tenemos pues se podría decir como un péndulo, porque tenemos una masa que está amarrada a un cable, una masa M, y el cable mide 1 metro. Y aquí tenemos el punto A, que es precisamente un punto dado por este ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Y ese sería como nuestro punto inicial. Entonces, en ese punto inicial tenemos a una masa M que está sintiendo la fuerza de la tensión a lo largo de la cuerda y además está sintiendo el peso, ¿no? Mg. Entonces, la posición inicial es 30 grados. Y de ahí vamos a pasar a la posición final, que es el punto B, que es precisamente el punto más bajo de la trayectoria. Porque cuando va bajando el péndulo, va bajando, llega al punto B y luego vuelve a subir. Entonces, ese punto B corresponde al punto más bajo de la trayectoria. Nosotros sabemos cuánto vale todo este segmento vertical, ¿no? Desde B hasta el origen, o sea, hasta el techo desde donde se cuelga el péndulo. Para obtener esa longitud, pues nosotros simplemente proyectamos la longitud de la cuerda con el coseno del ángulo, que en este caso son 30 grados, entonces es L coseno de 30, y eso mide todo este segmento vertical desde el punto B hasta el techo donde
donde cuelga el péndulo. Nosotros vamos a tomar como referencia el punto más bajo de la trayectoria. Y ahí vamos a decir que la energía potencial es 0. Como ya les comenté arriba, al inicio de esta clase, depende de dónde tomemos el sistema de referencia, pues en ese punto la energía potencial va a ser 0, y de acuerdo a ese punto vamos a medir los valores de la energía potencial. Por ejemplo, yo también pude haber dicho que mi referencia iba a ser el punto A, el punto desde donde está partiendo el péndulo, y ahí la energía potencial iba a ser 0. Entonces, si ese hubiera sido el caso, cuando bajara el péndulo yo iba a medir una energía potencial negativa. Pero aquí yo dije no, a mí me gusta más el caso donde mi sistema de referencia o mi punto de referencia es el punto más bajo en la trayectoria del péndulo. Y si ese es el punto más bajo, el que juega como referencia, entonces cuando la masa m está en el punto A, ahí hay una altura h, que precisamente ahí va a haber una energía potencial mgh, porque estamos a una altura h sobre el nivel de referencia. Entonces aquí, si se fijan, tenemos puras fuerzas. En realidad tenemos solamente la fuerza de la tensión y de la gravedad, ¿no? O sea, el peso, mg. Entonces la energía en A va a ser igual a la energía en B. La energía mecánica en A va a ser la energía mecánica en B, que es lo que vimos acá arriba. Tenemos que la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pues es lo que vamos a aplicar aquí para resolver este problema. Nosotros aquí queremos conocer la rapidez de esta masa en el punto más bajo de la trayectoria. Y si nosotros igualamos las energías mecánicas, entonces tengo que la energía cinética en A más la energía potencial en A tiene que ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pero resulta que en A no hay energía cinética porque ahí está en reposo, ahí todavía no se está moviendo la masa, pero sí tenemos energía potencial. Mientras que en el punto B no tenemos energía potencial porque precisamente elegimos ese punto de tal manera que ahí la energía potencial era 0 y ahí sí tenemos energía cinética. Entonces, esto nos dice que mgh es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si nosotros queremos conocer la rapidez en el punto más bajo, pues precisamente por eso igualamos aquí la energía mecánica total, más bien la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Y de aquí ustedes pueden despejar la velocidad. La masa se les va a ir y el 2 va a pasar multiplicando a g y a h y luego sacan raíz, entonces la velocidad va a ser raíz de 2gh. Ahora aquí hay que checar que L es la altura h más L coseno de teta. O sea, ese es el L total, ¿no? L coseno de teta, pues es la proyección de la longitud del péndulo en la dirección vertical. Pero a eso hace falta sumarle este pequeño h que está aquí abajo. Entonces, de aquí ustedes pueden despejar h, que es lo que entra en la fórmula para obtener la velocidad. Y h pues va a ser L por 1 menos coseno de teta, cuando factorizan la L. Y sustituyen ese valor de h dentro de la raíz y tienen que la velocidad es 2g por L por 1 menos coseno de teta. Y aquí pues ya conocemos todos los datos necesarios para sustituir y encontrar la velocidad. Entonces tenemos 2 veces la gravedad, que es 9.8, por L, que es 1 metro, por 1 menos coseno de 30, y eso les da 1.62 metros por segundo. Y esa es la rapidez que lleva la masa en el punto más bajo de la trayectoria.
¿Qué pasa si el ángulo θ es 0? Pues en ese caso, tenemos que la velocidad es raíz de 2g por L por 1 menos coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1. Entonces tienen que, este factor entre paréntesis es 1 menos 1, pues les va a dar 0. Y eso quiere decir que la velocidad es 0, lo cual está muy bien. Porque nosotros ya sabemos que en el punto más bajo, que corresponde precisamente al caso donde el ángulo es 0, pues la velocidad ahí es 0. Entonces esta fórmula pues está en ese límite, o sea, nos comprueba lo que ya sabemos, ¿no? Que en el punto más bajo la velocidad o sea, cuando no hay ángulo, pues no va a haber movimiento, no va a haber velocidad, porque estaríamos partiendo del mismo punto, estaríamos partiendo desde el punto más bajo, entonces no habría velocidad. Y acá como partimos desde el punto A, pues sí llegó con cierta velocidad hasta el punto B. Ahora aquí, solo por curiosidad, si yo tomo como referencia, ya les había dicho, el sistema de referencia puede variar. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo como referencia, o sea, como punto donde la energía potencial es 0, a mi posición inicial, que es el punto A? Entonces ya les había comentado que en este caso la altura se mediría hacia abajo y sería negativa. Y aquí tendríamos que la energía mecánica sería la energía cinética en A, 0, porque no se está moviendo ahí todavía la partícula. Tendríamos la energía potencial en A, también sería 0, porque yo ahí decidí que mi energía potencial era 0. Y entonces no habría energía mecánica en el punto A, o sea, todo sería 0. Y en el punto B tendríamos energía cinética en B más la energía potencial en B. Y ahí tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mg por menos h. Y al igualar la energía mecánica total inicial igual a la energía mecánica total final, tendríamos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos mgh es igual a 0. De aquí nosotros podríamos despejar nuevamente la velocidad y obtendríamos justo la misma expresión, que la velocidad es 2 veces g por h, y bueno, raíz de eso. Entonces, si se fijan, esto coincide con la expresión que encontramos arriba para la velocidad, y esto está bien porque el resultado no va a depender de dónde se elige el nivel 0 de la energía potencial. Nosotros tenemos que obtener, o sea, la física sigue siendo la misma, las ecuaciones siguen valiendo independientemente de dónde elegimos el 0 de la energía potencial, y precisamente de esta manera nosotros demostramos que sin importar la elección del 0 de la energía potencial, uno llega al mismo resultado, uno no tendría que llegar a algo diferente porque la masa que está cayendo en el péndulo pues se va a mover con cierta velocidad, y eso no va a depender de dónde coloquemos la referencia del 0 de la energía potencial. No sé si tengan alguna duda, y si no, con esto terminamos la clase de hoy. Bueno, si no tienen alguna duda, pues dejamos aquí la clase. Y cualquier cosa con la tarea que les mande, pues me pueden escribir o mandar correo. Entonces, obviamente que si hoy mando la tarea, pues la fecha de entrega sigue siendo así como la vez anterior, de una semana. Entonces se entregaría en este caso, pues el miércoles. O sea, siguen teniendo una semana completa para entregar. De todas maneras, les sugiero que no dejen todo al final, porque como va a estar un poco más larga, intenten entonces resolver los problemas desde que reciban la tarea, para que puedan ir viendo con tiempo qué problemas se les complican un poco más y que los comentemos ya sea en clase o en el correo. Bueno, pues
Que tengan bonito día y nos vemos el viernes. Dale, pro, gracias. Gracias, doctor.